Dicen que Jueces 19 al 21 es uno de los capítulos más oscuros de toda la Biblia, y lo es. Pero también a la misma vez yo creo que es el capítulo donde nos apunta a una seriedad y una verdad que necesitábamos tú y yo de la persona y obra de Jesucristo. Si cuando está más oscuro la Biblia, más luz brilla del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver lo que dice la Biblia y apuntarnos a nosotros hacia esa esperanza que cantamos hace un momento atrás de la persona y obra de Jesucristo. Hay pecados, como ustedes saben, en el mundo que trae escándalos, especialmente con las personas que son más conocidas. Si hay alguien, hombre o mujer, que el mundo los conoce y cometen un pecado grave, es como que lo levantan más de lo que es. Y gente como nosotros, común y corriente, que cometemos tales pecados, no se ve tan grande. Hay pecados que hasta pueden escandalizar toda una nación. Y hoy vamos a ver uno, el cual va a escandalizar totalmente al pueblo de Israel. La violación y muerte de una mujer o el asesinato de un niño son cosas que nosotros vemos y escuchamos en la noticia y decimos, ¿qué está pasando en este país? También preguntamos, ¿dónde estaba Dios cuando eso ocurrió? Todos esos grandes escándalos que nosotros escuchamos tanto aquí en este país o los países donde nosotros venimos, nos hace pensar y preguntar estas cosas. Dios en su misericordia refrena el pecado con medios de gracia para el bien de la humanidad, pero también Él entrega a los impíos a su pecado. ¿Por qué? Cuando nosotros quebrantamos nuestra relación con Dios, con ídolos, la moralidad o la práctica y nuestra relación con otro también se afectará. Tu pecado y mi pecado afecta a otros. Pero una de las cosas que nos muestra si verdaderamente estamos en la fe, yo quiero que escuchen esto, porque la semana pasada vimos la religión de los judíos y cómo eso afectó una nación. Pero amados, en la parte personal entre nosotros, cómo tú y yo adoramos a Dios afectará nuestra moralidad. Es decir, la manera que tú y yo vivimos es un ejemplo de lo que nosotros creemos. Y tú no puedes esconderte de Dios, ni tú y yo podemos escondernos de Dios. Tú puedes venir aquí con la cara linda, vestida, y decir todos los amén en los lugares correctos, saber un par de versículos, pero Dios sabe lo que está en la oscuridad. Y lo que es en la oscuridad, eso eres. Y nada más. Entonces, tu moralidad, mi moralidad, la manera que vivimos es un producto de quien adoramos. Entonces, hoy vamos a ver el resultado de la falsa religión en estos textos. Así que no nos debe sorprender lo que vamos a leer. De hecho, permítame dar un pequeño paréntesis en este momento. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto películas peores de lo que vamos a leer ahora. Así que no se escandalicen. Pero tampoco debemos de tomarlo de una manera como indiferente. Nos debe afectar. Y uno diría, pero ¿cómo vamos a hablar de estas cosas en la iglesia? Bueno, exactamente, debemos de hablar de las cosas como esta en la iglesia. Porque esto es la verdad, esto es crudo y real. En este día vamos a ver 4 cosas. Igual de la semana pasada vimos de menos a más, hoy vamos a ver otra vez de menos a más. Vamos a ver hoy el caos moral en la familia. Capítulo 19, 1 al 13. Perdóname, debe ser 1 al 9. Sí, 1 al 9, está bien. El caos moral en una ciudad del 10 al 30. Y específicamente la ciudad y la nación o la tribu de
Benjamín. Caos moral en la nación, capítulo 20 de 1 al 48, y caos moral en el liderazgo, capítulo 21 del 1 al 25. Vamos entonces primeramente al 19 de 1 al 9, dar lectura a estos versículos y mientras yo voy exponiendo, voy leyendo. Así que voy a leer primero, después exponer y después vamos a ir consecutivamente para estar todos al día. Si están ahí, digan amén. Vamos a dar lectura a la palabra poderosa de Dios. Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerla volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y se quedó con él 3 días. Y comieron, bebieron y se alojaron allí. Al cuarto día se levantaron muy de mañana y el levita se preparó para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, aliméntate con un bocado de pan y después se pueden ir. Se sentaron pues los dos y comieron y bebieron juntos. Y el padre de la joven dijo al hombre, te ruego que te dignes pasar la noche y que se alegre tu corazón. El hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió, de modo que pasó allí la noche otra vez. Y al 5.º día se levantó muy de mañana para irse. Y el padre de la joven dijo, aliméntate, te ruego, y espera hasta la tarde. Y los dos comieron. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, el padre de la joven, le dijo, mira, ya ha declinado el día, te ruego que pases la noche, pues el día llega a su fin. Pasa la noche aquí para que se alegre tu corazón y mañana se levantarán temprano para su viaje y te irás a tu casa. Vamos a orar juntos, hermanos. Padre, en el precioso nombre de Jesús te rogamos que tú estés entre nosotros y danos claridad, sobre todo, Señor, danos esperanza en este día. Ayúdanos, Señor, a poder procesar lo que vamos a escuchar y a la misma vez ayúdanos, Señor, a aplicar lo que es bueno y evitar lo que es malo. Te pedimos también, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, que tú hoy salve a algunos que están sin Cristo. Ayúdalos, Señor, a ver la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y así, Señor, podemos nosotros darte gloria y honra por salvar a una vida. Señor, haz tu obra hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase que vemos en estos capítulos del 17 al 21 que se repite varias veces y es en el versículo 1, en aquellos días cuando no había rey. O en otras ocasiones dice, no hubo rey y cada persona hacía lo que a la traducción moderna le daba la gana o lo que le parecía bien a sus propios ojos. Esto nos está mostrando, esto es como una clave para ayudarnos a entender que lo que viene no es bueno. Para nada, lo que está sucediendo no es nada de bueno. Esto es una frase para pausar un momento y reflexionar que lo que ha de venir no es nada de bueno. Esto es un resultado que no hubo rey. Vemos primeramente un caos matrimonial en el versículo 1. Nos está preparando para lo que ha de venir en esta frase que mencioné, pero hay un caos en todos los sentidos de Israel. Y es porque no hay rey, nadie que puede llevar al pueblo a Dios. Ahora, en el texto, versículo 1, vemos otro levita. No es el mismo levita del 17 y 18, este es otro levita. Y otra vez, esto está a propósito aquí, mostrándonos que aquellos que son encargados de la parte religiosa, hay algo mal en Israel. Hay algo corrompido, hay un caos en medio de Israel. Y este levita vemos otra vez como el otro, a diferencia del otro un oportunista, este es un adúltero.
No hay mención de la esposa del levita, pero sabemos que tiene una concubina. Esta concubina es de Belén, de Judá. Acuérdense de eso al final. Y posiblemente él la tomó por fuerza. Era joven, parece que él no. Y algo sucedió. Vemos aquí primeramente, como les dije, este caos matrimonial donde hay un hombre en adulterio, un hombre que tiene otra mujer. Y déjame decirle, la Biblia nunca aplaude un hombre que tiene varias mujeres. De hecho, todos los hombres que tienen más de una mujer, siempre hay problemas. Siempre. Abraham, vamos a empezar por ahí. Se fue con otra mujer, tuvo un hijo, ¿y qué pasó? Estamos pagando las consecuencias hoy día. Nunca nada bueno sale cuando un hombre tiene dos mujeres. Y hoy no es la excepción. Y Dios nunca aplaude eso. Pero a pesar de eso, Dios obra. Entonces vemos que hay un caos en esta familia, empezando por aquí. Después hay un caos de infidelidad, versículo 2. No sabemos si ella, ahora dice que ella cometió adulterio, dice que en versículo 2. Puede ser una de dos cosas. Puede ser que ella no era virgen cuando él se unió con ella, el levita. De hecho, el levita debe de casarse con una mujer que sea virgen. En Levíticos 21, del 1 al 15, dice claramente, todo levita debe casarse con una virgen. O puede ser que ella tuvo relaciones extramaritales. No sabemos cuál de los dos es. A mí me parece, esto es mi opinión, yo lo doy para ver si puede ayudar. Yo creo que él se unió con ella no siendo una virgen. Y cuando se descubrió eso, se escandalizó y ella se fue. Ahora, en este tiempo, las concubinas, que es una mujer que se consideraba como una esposa, pero no tenía los derechos de esposa. Interesante que él ya está cometiendo adulterio con esta mujer y ella parece que sí con él. Y vemos aquí que hay un caos. Esto nos está llevando a un punto que hay grandes problemas en las familias de Israel. Esto es un ejemplo de una familia en Israel en este tiempo que hay problemas en la familia. Y yo no estoy hablando de 2022. Aunque podemos aplicar, hoy día estamos viendo gran caos familiar. Hay grandes caos en las familias. Es triste ver, y Jesús hasta lo profetizó en un momento, que padre contra madre, esposo contra esposa, hijos contra padres, padres contra hijos. Hay caos hoy día. Lo estamos viendo. No hay que mirar mucho, solamente ver un poquito y ver que estamos viviendo en tiempos de mucho caos familiar. Y la infidelidad es algo que parece no para. Puede ser a través de pornografía, puede ser a través de muchos medios, pero estamos viendo un aumento grande en infidelidad. Esposo con esposa, esposa con esposo. Y aquí vemos ese mismo caos que vemos hoy día. Hay un caos en las relaciones. Vemos en el versículo 3 al 9 que la concubina sale de la escena y ahora la relación, este levita va hasta Belén, va de Efraín a Belén, que es bastante lejos, y va y busca a esta concubina. Y al llegar allí, él se encuentra con ella lo lleva a casa del padre y como que ella ahora desaparece de la escena por un tiempo y vemos una relación dañada entre el suegro y el levita. Ahora es normal que una mujer es echada, que vuelva a casa de su padre. Esta mujer parece que fue echada de su casa y va a su padre y parece que el padre está convenciendo al levita que vuelva con su hija. La concubina era para el levita
perdóname, la concubina era para el levita y el padre como una propiedad. O sea que ella no tenía valor ninguna. La veían a ella como algo que se perdió, que tenía que rescatarse, que tenía que buscarse otra vez. No como un ser humano, no como alguien hecho en la imagen de Dios. Y el autor de los Jueces nos muestra el caos familiar en Israel, enfocando en esta familia tan disfuncional que estaba haciendo lo que le daban la gana. El padre parece que si vamos a Génesis, vemos la misma historia con Jacob que tenía con su suegro. No lo quería dejar ir, lo quería dejar allí. Posiblemente porque era levita y le podía traer bendiciones a su familia y lo quería tratar de que se quedara allí con él. Un caos total. En vez de defender el honor de su hija, él la está usando a ella como para negociar algo con este hombre. Esto es un caos. Y la cosa se pone peor. Vemos en el versículos 10 al 30. Vamos a dar lectura a eso. Vamos a ver un caos moral en una ciudad. Ahora estamos llegando a un caos que es escandaloso, pero tenemos que dar lectura a esto. Ya vimos el caos aquí familiar. Vamos a ver todo un caos en toda una ciudad. Dice en versículo 10, pero el hombre no quiso pasar la noche, el hombre siendo el levita. Así que se levantó y partió, y fue hasta un lugar frente a Jebús, es decir, Jerusalén. Y estaba con él un par de asnos aparejados, también con él estaba su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, el día casi había declinado. Y el criado dijo a su señor, te ruego que vengas, nos desviemos y entremos a esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su señor le dijo, no nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros que no son de los israelitas, sino que iremos hasta Gibea. Y dijo a su criado, ven, acerquémonos a uno de estos lugares y pasaremos la noche en Gibea o en Rama. Así que pasaron de largo y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibea, que pertenece a Benjamín. Y se desviaron allí para entrar y alojarse en Gibea. Cuando entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad porque nadie los llevó a su casa para pasar la noche. Entonces un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín y se alojaba en Gibea. Pero los hombres del lugar eran benjamitas, y alzó sus ojos y vio el viajero en la plaza de la ciudad. Y el anciano dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le dijo, estamos pasando de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues soy de allí. Fui hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que está con tu siervo. No nos falta nada. Paz sea contigo, dijo el anciano. Permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa y dio forraje a los asnos. Ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon la puerta. Hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, no se porten tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan esta terrible ofensa. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permítanme que las saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran. Pero no cometan semejante ofensa contra ese hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle. Así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos, y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre, donde estaba su señor, hasta que se hizo de día.
Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa, con sus manos en el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la recogió y colgándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que la veían decían, nada como esto jamás ha sucedido, ni se ha visto desde el día en que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen. Vemos aquí primeramente un caos cultural, en los versículos 10 al 21. Primeramente, este levita no quiso entrar a Jerusalén o a Jebús porque él decía, no, estos no son de mi gente, déjame irme para otro lugar, déjame ir a mi tribu, porque ahí yo voy a sentirme más seguro. Y él va y llega hasta Gibea. Gibea estando en la parte de Benjamín, en el suroeste. Y es triste porque aquí vemos que llega su gente y nadie le da hospitalidad. El hermano Guillermo habló esta mañana sobre la hospitalidad que fue ofrecida en su casa. En estos tiempos, hospitalidad era una virtud, eso era algo parte. A poder asistir y ayudar a otros era algo bueno, era algo que se veía bien. De hecho, hasta el día de hoy, los árabes y los judíos practican mucho la hospitalidad. Para ellos es un honor tener un extranjero venir a su casa y quedarse en su casa. Pero vemos que hay un caos cultural aquí. Esto era algo más cultural. Y hay un caos. Ellos no lo recibieron al levita en su casa. Lo dejaron allí. De hecho, esto es una violación de Levíticos 19, 33 y 34, donde tenían que ayudar a los hermanos de ellos, de otras tribus. Él fue un extranjero, pero de la misma región, que tenía que ser un extranjero, perdóname, de Gibea, de los benjamitas, que le ofreció hospitalidad. Y él era de la misma región que él, de Efraín. Ahora es interesante, esta ciudad, si ustedes han leído su Biblia, saben que esta ciudad tiene algo importante. 2 libros después de este libro, hay uno que es de Gibea. Se llama Saúl, el primer rey de Israel. Ahora, eso márquenlo por un momento y vamos a volver a eso después. Pero Saúl era de allí. Primera de Samuel 10:26 nos enseña eso, que fue el rey, bueno, fue el rey antes de David y él era de esta misma ciudad. Tristemente después vamos y en versículos 22 al 26 vemos un caos sexual. Esto es peor que Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra no lograron violar a los ángeles. Pero aquí lograron violar a esta mujer por más de 8 horas. Hay ciertas cosas que están mal moralmente aquí. Lo primero es el deseo de los benjamitas de violar a un levita, a un hermano de ellos. Segundo, la insinuación del anciano de enviar a la concubina y su hija. Estos 2 hombres cobardes, en vez de unirse ellos y pelear por las mujeres, las van a enviar a ellas para que ellos sean protegidos. Esto es cobardía. Tercero, el acto del levita de enviar a su concubina a protegerlo. Lo que no logró el hombre anciano, lo logró el levita, envió a su concubina. Cuarto, el acto de los benjamitas de violar a esta mujer por toda la noche. Hay un caos terrible aquí en cuanto a la sexualidad. Pues vamos a los versículos 27 al 30 y vemos puro caos. La indiferencia del levita primero fue a conquistarla para sus deseos perversos.
Y ahora que no tiene, ahora ella que fue violada toda la noche, no tiene ni una onza de compasión. La mira a ella y es como si la estuviera pateando, como si fuera un animal. Levántate, vámonos. Esto es caos. Ni una onza de compasión hacia esta mujer. Después el levita, tratando de justificar las acciones, la trató a ella como si fuera un animal que va al sacrificio. Y la corta en pedazos, 12 pedazos para ser exacto. Ahora, no sabemos si ella murió por la violación o si murió por las manos del levita. A mi parecer es que él la mató. Y después la provocación, él hizo. Esto lo hizo con intención, porque como él es un cobarde, entiendan eso, él fue un cobarde, él no protegió a la mujer, él la envió a ella para que él estuviera seguro. El hombre ahora quiere provocar una nación para que vaya a guerra contra los benjamitas. Esto fue una acción de venganza. Esto fue calculado. Esto no fue un accidente que esto sucedió. Él sabía lo que estaba haciendo. Él provocó a guerra civil a los israelitas contra los benjamitas. Varias cosas que vemos aquí que yo creo que debemos de exponer rapidito. Número uno, vemos que hoy día también el caos moral, el caos sexual en nuestro país, donde nosotros vivimos, aún en los países donde somos nosotros, ha causado una indiferencia hacia los demás. Porque si lo único que tú quieres es complacer tus deseos sexuales, y cuando nadie te lo da, tú resulta entonces a abusos como esto. Tristemente, esta es la situación parecida hoy día. Y no podemos echar un ojo ciego a esto, amados. Esta es la verdad. Este país es sumamente sexualizado. Y lo triste de todo esto es que la iglesia está en el mismo camino que el mundo. Yo una vez vi nosotros como iglesia, déjame decirlo francamente, creemos mucho, tanto para los hombres como las mujeres, que hay una parte de vestimenta que debemos de cuidar por la alta sexualidad que estamos viviendo en nuestros días. Lo triste de cuando nosotros decimos esto, y se lo decimos a un joven o otra mujer, o mujer entre mujeres, que los padres se ofenden. Eso es lo que a mí me sorprende de todo esto. Uno le dice, mira, tú debes ayudar a tu hija a cuidarse, vestirse mejor. Y el padre que se ofende, se molesta. Ay, mira mi hija, qué linda está, como un trofeo. Sigue haciendo eso y verá por dónde va a ir tu hija. Sigue sexualizándola. Ella va a ser simplemente un objeto para los demás hombres. Es hora que nosotros cuidemos. Debemos de esforzarnos para cuidar a nuestros hijos de esta plaga que este mundo ha traído. Es hora que la iglesia diga, ya basta. Hay que parar esto ya. Hay que hacer algo. Ahora, yo no voy a decir que la culpa siempre es eso, pero tenemos que tomar acciones. Tenemos que hacer algo. Yo sé la perversidad que hay entre hombres y mujeres. Entiendo la depravación que hay en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer algo para detenerlo. Tenemos que hacer algo para hacer salir luz. Tenemos que hacer algo para mostrar al mundo que esto que Dios ha dado, el sexo, es algo bueno en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Que es un regalo de Dios.
no una perversión, no es algo para nosotros satisfacer nuestra carne, sino es algo que Dios ha dado para la pareja, para que glorifiquen a Dios y se pueden deleitarse uno con el otro. Tristemente vemos el mundo y la iglesia a veces ser más perverso. La iglesia misma a veces está más perversa que el mundo. Esto tiene que parar. No podemos seguir en el caos. Tenemos que parar esto ya. Y esto es responsabilidad de la iglesia. Eso es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer algo con esto. Tenemos que luchar contra esto, con todas nuestras fuerzas. El levita logró lo que él quería. Vemos del 1 al 48 y voy a leerlo rápido aquí, en el capítulo 20. Hay un caos moral nacional. Entonces salieron todos los israelitas desde Dan hasta Beerseba, incluyendo la tierra de Galaad. Y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios. 400,000 soldados de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas preguntaron: díganos, ¿cómo ocurrió esta maldad? El levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió: vine con mi concubina a pasar la noche en Gibea de Benjamín, pero los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía. Tenían intención de matarme, pero en vez de esto violaron a mi concubina de tal manera que murió. Tomé entonces a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque han cometido lascivia y terrible ofensa en Israel. Así que todos ustedes, israelitas, den aquí su parecer y consejo. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno de nosotros volverá a su casa. Esto es lo que haremos ahora a Gibea. Subiremos contra la ciudad por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel y 100 de cada 1,000, 1,000 de cada 10,000 para proveer víveres para el ejército, que vaya a Gibea de Benjamín a castigarlos de toda la infamia que han cometido en Israel. Así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel como un solo hombre. Entonces las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín y dijeron: ¿qué es esta infamia que se ha cometido entre ustedes? Entreguen ahora a los hombres, esos perversos en Gibea, para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los israelitas. Y los benjamitas de sus ciudades se reunieron en Gibea para salir a combatir contra los israelitas. De las ciudades fueron contados en aquel día de los benjamitas 26,000 hombres que sacaban espada, además de los habitantes de Gibea que fueron contados, 700 hombres escogidos. De toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la honda una piedra a un cabello sin errar. Entonces los hombres de Israel, aparte de Benjamín, fueron contados 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran hombres de guerra. Los israelitas se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y preguntaron: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra la tribu de Benjamín? Entonces el Señor respondió: Judá subirá primero. Los israelitas se levantaron por la mañana y acamparon contra Gibea. Los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra ellos en Gibea. Pero los benjamitas salieron de Gibea y derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de Israel. Pero el pueblo, los hombres de Israel, se reanimaron y se pusieron otra vez en orden de batalla en el lugar donde se habían puesto el primer día. Y subieron los israelitas y lloraron delante del Señor hasta la noche y consultaron al Señor diciendo: nos acercaremos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín. Y el Señor le dijo: suban contra él. Entonces los israelitas fueron contra los de Benjamín el segundo día, y salió Benjamín de Gibea
contra ellos, el segundo día otra vez hizo caer 18,000 hombres de los israelitas. Todos estos sacaban espada. Todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante del Señor. Los israelitas consultaron al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días y preguntó: ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y el Señor le respondió: suban, porque mañana lo entregaré en tu mano. Puso pues Israel emboscadas alrededor de Gibea. Los israelitas subieron contra los de Benjamín al tercer día y se pusieron en orden de batalla contra Gibea como las otras veces. Salieron los hijos de Israel contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad. Comenzaron como las otras veces a herir y a matar a algunos del pueblo por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gibea, en campo abierto, y mataron a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín dijeron: están derrotados delante de nosotros como la primera vez. Pero los israelitas dijeron: huyamos para que los alejemos de la ciudad hacia los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y los emboscados de Israel salieron de sus puestos de Maharé Geba, cuando 10,000 hombres escogidos de todo Israel fueron contra Gibea. La batalla se hizo reñida. Pero Benjamín no sabía que el desastre se le acercaba. Y el Señor hirió a Benjamín delante de Israel, de modo que los israelitas mataron ese día a 25,100 hombres de Benjamín. Todos ellos sacaban espada y los de Benjamín vieron que estaban derrotados. Cuando los hombres de Israel cedieron terreno a Benjamín porque confiaban en las emboscadas que habían puesto contra Gibea, los emboscados se apresuraron y se lanzaron contra Gibea. Entonces se desplegaron e hirieron toda la ciudad a filo de espada. La señal convenida entre los hombres de Israel y los emboscados era que ellos harían que se levantara una gran nube de humo de la ciudad. Entonces los hombres de Israel regresarían a la batalla. Y los de Benjamín empezaron a herir y a matar unos 30 hombres de Israel, porque dijeron: ciertamente están derrotados delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la nube de humo como columna empezó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín miraron tras sí, y de toda la ciudad subía humo al cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron y los de Benjamín se aterrorizaron porque vieron que el desastre se le acercaba. Por tanto, volvieron la espada ante los hombres de Israel en dirección del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de la ciudad los destruían en medio de ellos. Cercaron a Benjamín, lo persiguieron sin tregua y lo aplastaron frente a Gibea hacia el oriente. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos eran valientes guerreros. Cuando los demás se volvieron y huyeron al desierto y a la peña de Rimón, los israelitas captaron a 5,000 de ellos en los caminos y a otros los persiguieron muy de cerca hasta Gidom y mataron a 2,000 de ellos. El total de los de Benjamín que cayeron aquel día fue de 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos valientes guerreros, pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Entonces los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, y toda la ciudad, así como el ganado y todo lo que encontraron, también prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Amado, yo sé que era mucho leer. Créeme, yo estoy más cansado que ustedes. Pero esta es la palabra de Dios. Vemos en los versículos 1 al 17 la manipulación. De hecho, el levita no dio la historia completa. Hay varios problemas con la historia. En versículo 5 dice que los benjamitas vinieron con la idea de matarlo. Eso no era verdad. Ellos vinieron con la idea de violarlo. Otra cosa es que no fue claro, vimos que no es claro si ellos la asesinaron o si él fue que la asesinó y mintió. Él entregó la concubina para ser violada
Y lo dice en versículo 5 como si no tenían nada que ver con eso. Y vemos aquí que la intención del levita era provocar a los israelitas a pelear por él. Y manipuló a los israelitas. ¿Y tú sabes qué? Funcionó. Ahora lo que vemos es una hipocresía que sigue aumentando ahora. Los israelitas escucharon la versión del hombre y fueron en 3 ocasiones a pedirle a Dios ayuda, pero vamos a ver cada petición en detalle. Algunos dirían, bueno, es que pidieron a Dios algo, ¿y por qué Dios no le dio victoria? Bueno, hay que ser atento a lo que dijeron. Noten la petición. Vemos en la primera petición, el ejército más grande en Jueces está en esta ocasión para una guerra civil. Qué triste, ¿verdad? En vez de unirse para pelear contra sus enemigos, se unen para matar a uno de los suyos. Eso es típico muchas veces en iglesias. En vez de unirse para combatir contra el mundo, nos unimos para pelear entre nosotros. Ahora, yo no digo que nosotros hacemos esto aquí, pero cuando digo nosotros me refiero a las iglesias en general. Muchas veces se unen y pelean contra otros. En su orgullo ellos ven que tienen este gran ejército y ellos esperan una victoria. Y ellos van hacia el Señor en el versículo 18 y ellos piden, noten la petición, ¿quién irá primero? Ellos no pidieron si está en tu voluntad hacer esto. Ellos no pidieron, vamos a tener victoria. No. ¿Tú sabes lo que pidieron? Permiso para pelear contra Benjamín. Y lo que quería saber era quién iba a ir primero. Pues, el Señor le dijo que Judá sea el primero. ¿Y qué pasó? Perdieron 22,000 hombres su vida por esta necedad. Ellos no fueron claros en su petición y esto fue un acto de orgullo que tenía que romperse. Dios tenía que romper a Israel de este orgullo. Segunda petición, vemos, y noten la pregunta en versículo 23. No pidieron si van a ganar, solo si deben combatir contra Benjamín. Y el Señor les dijo, suban contra él. Y perdieron 18,000 hombres. Otra vez, esta necedad de ellos, en vez de suplicar a Dios, al Señor, si Él estaba en favor de esto, les fue en contra porque ellos estaban con orgullo, tenían un gran ejército. Y ellos pensaban que podían ganar fácilmente. Y hay unos detalles ahí de unos zurdos. Ustedes se acuerdan que había un zurdo, que era el segundo juez. Interesante que ahora la vemos otra vez, pero 700, otra vez. Esto es nada malo contra los zurdos. Si eres zurdo, esto no va en contra de ti. Simplemente esto era algo diferente, esto no era no normal en el campo de batalla. Y estos hombres tenían una habilidad bien diferente también. Ellos tenían una puntería como más nadie. ¿Sabes lo que es eso? Darle un cabello. Mira, yo que he tratado y no puedo, yo fui pitcher por años. Y si yo podía sacar una de 3, eso era un gran logro para mí. Pero estos hombres no fallaban. Eran exactos con su puntería y ellos fueron la razón porque perdieron la vida tantos hombres. Entonces vemos una tercera petición. Después que ahora se humilla a Israel, hace la misma pregunta que en versículo 23, en el versículo 28, y esta vez el Señor les dice que les va a dar la victoria. Así que vemos que sus peticiones no eran exactas. De hecho, esta última petición tuvieron que ir al sacerdote para pedirlo. Y eso fue bien. Entonces, en el versículo 29 al 48 vemos una batalla sangrienta. Los israelitas engañaron a los benjamitas y mataron a 25,000. Y solo quedó 600 hombres en esta guerra. Pero tristemente vemos que la sangre cegó a los israelitas. Y fueron en una matanza y empezaron a matar a las mujeres, a los que no eran soldados, y encendieron la ciudad, versículo 48. Miles de personas murieron por la manipulación de un hombre. Ven cuán desastroso es el pecado.
muchos murieron, miles murieron. Estos son hombres que tenían nombres, estos eran hombres hechos en la imagen de Dios, perdieron su vida por la manipulación, por la lascivia de unos hombres y la ceguera de toda una nación. Esto es un caos moral. La dignidad de la vida de un ser humano no significa nada cuando los hombres y mujeres hacen lo que le parece bien a sus ojos. Eso es la verdad. Cuando tú y yo hacemos lo que nos parece bien a nuestros ojos, la vida de otros no importa en lo absoluto. Yo quiero lo mío y lo quiero ahora. Ven el resultado. Pero se pone peor. Si esto no era suficiente, ahora se pone peor. Vamos a dar lectura a los 25 versículos, últimos 25 versículos del capítulo 21. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa y dijeron: ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de Benjamín. Entonces el pueblo vino a Betel y permaneció allí delante de Dios hasta la noche, y alzaron sus voces y lloraron amargamente. ¿Por qué, oh Señor, Dios de Israel? Dijeron: ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu de Israel. Y al día siguiente el pueblo se levantó temprano y edificaron allí un altar, hicieron holocausto y ofrenda de paz. Después los israelitas dijeron: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no subió a la asamblea del Señor? Porque habían hecho un gran juramento en cuanto a todo aquel que no subiera al Señor en Mizpa, diciendo: ciertamente se le dará muerte. Los israelitas se entristecieron por su hermano Benjamín y dijeron: hoy ha sido cortada una tribu de Israel. ¿Qué haremos para conseguir mujeres para los que han quedado? Ya que hemos jurado por el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio. Entonces dijeron: ¿cuál de las tribus de Israel no subió al Señor en Mizpa? Y sucedió que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la asamblea, porque cuando contaron al pueblo, ninguno de los habitantes de Jabes Galaad estaba allí. La congregación envió a 12,000 de los hombres de guerra allá y les mandaron diciendo: vayan y hierren a los habitantes de Jabes Galaad a filo de espada con las mujeres y los niños. Esto es lo que harán: destruirán a todo hombre y a toda mujer que se haya acostado con varón. Y hallaron entre los habitantes de Jabes Galaad a 400 vírgenes que no se habían acostado con varón, y los llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió palabra y hablaron a los benjamitas que estaban en la peña de Rimón, y les hablaron de paz. Volvieron entonces los benjamitas y les dieron las mujeres que habían guardado vidas vivas de entre las mujeres de Jabes Galaad, pero no había suficiente para todo. Y el pueblo tuvo tristeza por Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos para conseguir mujeres para los que quedan, ya que las mujeres de Benjamín fueron destruidas? Y dijeron: debe haber herencia para los benjamitas que han escapado, para que no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no le podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los israelitas habían jurado: maldito el que dé mujer a los de Benjamín. Y dijeron: cada año hay una fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube a Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y dieron esta orden a los de Benjamín, a los benjamitas, vayan y embósquense en las viñas y velen, porque cuando las hijas de Silo salgan a tomar parte en las danzas, entonces ustedes saldrán de las viñas y cada uno tomará una mujer de las hijas de Silo y vuelvan a la tierra de Benjamín. Y cuando sus padres o sus hermanos vengan a quejarse a nosotros, les diremos: dénosla voluntariamente, porque no pudimos tomar en batalla una mujer para cada hombre de Benjamín. Tampoco ustedes se las dieron, pues entonces serían culpables. Así lo hicieron los benjamitas y tomaron mujeres conforme a su número de entre las que danzaban, de las que se apoderaron. Entonces se fueron y volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas.
los israelitas se fueron entonces de allí, cada uno a su tribu y a su familia. Cada uno de ellos salió de allí para su heredad. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Esto es palabra de Dios. Interesante, el versículo 1 al 4, vemos que ellos culparon a Dios. Después que hicieron esta tragedia, dijeron, ¿por qué, oh Señor Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu en Israel? Hello, fueron ustedes que los mataron en su borrachera de sangre. Muy típico de nosotros. Aquí hay una respuesta muy típica de los seres humanos. Igual que Adán dijo, fue esta mujer que tú me diste. Aquí vemos Israel. Fue tu culpa, Señor, que murió Benjamín. Fue tu culpa, Señor, porque tenemos caos en nuestro hogar. ¿Dónde estás, Dios, en todo esto? Eso es típico, todos nosotros hacemos esto. Cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios. Cuando nos va mal, es culpa de Dios. Eso es típico. Tú y yo hacemos eso. Y si no lo has hecho, espera un poquito más y lo harás. Vas a hacerlo. Todos nosotros caemos en esta trampa satánica. Y aquí vemos los israelitas que hicieron esto. Ellos cometieron un grave error, un gran pecado, y ahora es culpa de Dios por lo que han hecho ellos. No hay arrepentimiento. Ellos simplemente lloraron y alzaron su voz y dijeron, oh Señor, ¿qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy una tribu. Y es típico de nosotros culpar a Dios por estas cosas. Es un caos moral. Ahora, para rectificarlo, ya que el Señor no aprobó esto, ellos tratan de hacer las cosas a su manera. Oh, típico ser humano. En vez de alinearse a la voluntad de Dios, aceptar su responsabilidad y hacer y buscar dirección del Señor para rectificar esto, ellos entonces deciden, ellos mismos, los líderes de Israel, a tratar de resolver el problema. Y mira, vamos en detalle un poquito porque tenemos que ver la tragedia que pasó aquí en tratar de resolver el problema. Es decir, ellos, porque hicieron un gran error, ahora cometen más errores para arreglar ese error. Primero hicieron un pacto necio. Ellos dijeron, ninguna mujer israelita se puede casar con un benjamita. Y dejaron a estos 600 hombres sin esposa y sin mujeres. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que resolver esto. Vamos a ver quién no peleó con nosotros. Jabes, Galaad. Ese pueblo. Vamos a castigarlos a ellos porque no vinieron a ellos. Vinieron a ayudarnos. Los liquidamos completamente y le quitamos las mujeres vírgenes para dárselo a estos hombres que están sin mujeres. Pero hay un problema en la matemática. Faltan 200 hombres sin mujeres. Ahora sí vamos a tratar de resolver este problema. Primero, sangre por sangre. Vamos a matar más personas para resolver el problema. Ahora, la razón que nosotros fuimos a pelear, porque unos hombres violaron a una mujer, ahora vamos a enviar a estos hombres a violar 200 mujeres. Ese es el pecado. Esto es el pecado. Así es. De hecho, la palabra ahí en los últimos versículos que dice de las que se apoderaron, es que ellos fueron y se apoderaron, las quitaron, las llevaron. Y muchos comentaristas dicen que fueron violados estas mujeres. Total círculo. Esto es lo que hace el pecado. El pecado no para. Sigue y aumenta más y más y más. Ahora esta mujer que fue despedazada
porque fue violada, ahora lo justifican para que otras sean violadas, para entonces Israel tratar de resolver su tragedia. Y eso es lo que hacemos a veces. Añadimos más a nuestro pecado tratando de resolver el pecado que cometimos. Te voy a dar un ejemplo bien práctico. Te levantas y no quieres ir al trabajo. Quizá a alguno de ustedes no le ha pasado eso. ¿Y qué hace? Llama a tu jefe. Estoy medio enfermo. Tu pereza lo justifica con una mentira. Y después la mentira da a luz más pecado. Y más pecado. Y más pecado. Pues tiene problema matrimonial. Porque te fuiste a ver un juego de fútbol a escondida de tu esposa. Porque, la Copa Mundial. No se va. Y miente a tu esposa. Y ahora tiene problemas con tu esposa, problemas con tu jefe y problemas con Dios. Y sigue añadiendo. Porque tú no puedes parar esto a menos que te arrepientas, pida perdón y confieses tu pecado. No, ahora tú tienes que seguir añadiendo y añadiendo y añadiendo al pecado. Y esto es exactamente lo que pasó aquí. Aunque es bastante, esta narrativa es dramática. Pero esto es lo que pasa cuando tú y yo comenzamos con uno. Va aumentando, aumentando y aumentando. Si ustedes se acuerdan en Jueces capítulo 1, al final, después en capítulo 2, Israel cometió un pecado. Uno. Iban bien y se alinearon con un incrédulo. Dijeron, es un pacto contigo, te vamos a cuidar. Y de ahí todo fue cuesta abajo. Jueces nos han mostrado como es en la vida cotidiana, que cuando tú y yo pecamos y no nos arrepentimos y no buscamos en Dios nuestro refugio y salvación, que el pecado da luz a más pecado, a más pecado, a más pecado, hasta un punto que ya está fuera de control. Y aquí es lo que está pasando. Desde un momento, algo que parece inocente, a esta tragedia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El pecado no se resuelve con otro pecado. El pecado se resuelve cuando confesamos a Cristo como Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos restituir el daño que hemos hecho. Así no se resuelve. Ahora, yo no quiero terminar con toda esta oscuridad. Hay un rayo de esperanza en el versículo 23-25. Vemos en los versículos 23-25 que los israelitas volvieron a la normalidad, como si nada hubiese pasado. Pero algo falta. Hemos visto que los hombres que fueron a salvar a Israel de sus enemigos no podían salvarlos de un enemigo mayor, y es el pecado. En esos días no había rey en Israel. Esta frase, aunque triste, dice también, es triste, gran tristeza de que cada cual hacía lo que le parecía bien ante sus ojos y no había rey para poner orden aquí, pero hay una expectativa que vendría un rey para salvarlos. Tan pronto termina Jueces, vemos el libro de Ruth, donde vemos una familia humilde, donde de ahí sale el rey David. En Primera de Samuel se nos introduce a uno que salvará a Israel y será rey de Israel. Pero ese rey falló. Tristemente ese rey falló. Pero Dios prometió que uno vendrá de su linaje. Vino su hijo Salomón y él no fue el salvador de Israel. Trajo mucha prosperidad, pero no salvó a Israel. Pero como un medio de restaurar una ciudad,
Uno vino de Gibea, Saúl, y ese falló también. La concubina vino de Belén. Y eso nos apunta de uno que vendrá de Belén. Hay uno que vino de Belén. De igual manera fue entregado por nuestros pecados. De igual manera fue destruido por nuestros pecados. El justo por los injustos. Este que vino de Belén fue profetizado por Miqueas, en Miqueas 5:2, cuando dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, y 2000 años atrás, José y María providencialmente subieron a Belén porque Dios causó que hubiera un censo. Y ella estaba, María, esperando un hijo que fue concebido por el Espíritu Santo. Este hijo nació en un pesebre porque nadie lo hospedó. Un ángel se le apareció a unos pastores cerca del nacimiento de Jesús y les dijo: no temas, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amados, vimos muchos salvadores, ninguno pudieron salvar al pueblo de Israel, pero hay uno que es un Salvador y es el Señor, y ese es Cristo Jesús. En 2 semanas celebraremos su nacimiento en Belén. La tragedia de aquella concubina de Belén, ahora vemos la grandeza de Cristo Jesús, que nace de Belén, fue entregado por nosotros para darnos vida eterna, a ti y a mí y a todo el que cree en Cristo Jesús. Esto es lo que celebramos. Amados, vemos la tragedia, vemos el caos del mundo, pero hay un gran rayo de esperanza. Hay una razón por qué tenemos luces. ¿Tú sabes por qué tenemos luces en Navidad? Porque son rayos de esperanza, que apunta a la luz del mundo, que es Cristo Jesús. En Belén nació el Salvador. Nosotros celebramos la grandeza de ese Salvador. Esta tragedia de la concubina de Belén, ahora miramos la esperanza que viene de Belén, quien es Cristo Jesús. El levita y la concubina nos muestra el tipo de sociedad que vamos a recibir cuando nosotros hacemos lo que nos parece bien ante los ojos. Una nación o iglesia que abandona la fidelidad de la palabra de Dios recibirá esto que acabamos de ver: tragedia y caos. Pero en la presencia del caos no significa la ausencia de Dios. Dios es misericordioso y paciente y siempre provee una oportunidad para arrepentimiento. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados y del caos del pecado. Ven a Jesús, al Hijo que nació en Belén, que Él creció, que vivió perfectamente, que fue entregado para morir y resucitó al tercer día. Un día volverá por nosotros para reinar con rectitud y amor por toda la eternidad. Hasta que ese día venga, lo adoremos ahora en espíritu y en verdad. Nos gozamos que podemos celebrar el nacimiento del Redentor.